Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sí or No, podcast de cine. Como siempre, estamos acá, quien les habla Martín Dimer, junto al Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andas, Martín? Hoy nos toca hablar de algo que hay mucho y hemos visto mucho, pero que creo que todavía no tocamos en el podcast, me parece. Es verdad, es verdad. En este caso nos toca hablar de los live action, las películas de acción real, de carne y hueso, de Disney, adaptaciones de sus clásicas películas animadas, y en este caso particular de La Sirenita. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's what I live for. Something about you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. Como ya todos saben, o la gran mayoría conoce, La Sirenita es la historia de Ariel, una sirenita que vive en el fondo del mar junto a su padre, el rey Tritón, y sus hermanas y un montón de animales marinos, pero que tiene el intenso deseo de formar parte de ese mundo extraño y desconocido que es la superficie. Ese deseo un día se concreta cuando su malvada tía, Úrsula, le ofrece la oportunidad de ir a la superficie en cambio de un sacrificio de parte de Ariel, que ella, al tomarlo imprudentemente, termina cumpliendo su deseo de ir a la superficie, pero sin su voz de sirena. En la superficie tiene distintas aventuras y conoce al príncipe Eric, de quien se enamora, pero su supervivencia y la supervivencia de su voz dependen de que ellos finalmente se enamoren. La primera pregunta creo que tendríamos que hacernos, o que tendría que hacerte precisamente, Seba, es: ¿vos eras un chico Disney? ¿Te gustaba ver Disney de chico, este tipo de películas animadas de Disney? Era y un poco soy en realidad, o sea, yo adoro las películas de animadas de Disney. Obviamente le tengo como un poquito más de amor a esas de los 90, alguna de los 2000 incluso, que para muchos es en realidad un momento medio bajo para la animación de Disney. Yo tengo al menos algunos buenos recuerdos. Y hasta el día de hoy me encanta cuando Disney tiene una película animada original, aunque ya no sea con animación clásica, ¿no? Dibujos animados, ya ahora se pasaron un poco al 3D y como que no vuelven hacia atrás. Pero la realidad es que ahora hacen un poco menos de sus productos originales y ahora están como un poquito volviendo a mirar a esos, jugando con nuestra nostalgia justamente, Sí. y volviendo un poco a esas películas animadas clásicas y revisitándolas desde este live action, ¿no? Mira, yo voy a decir algo que tal vez es fundamental a la hora de disfrutar de estas nuevas adaptaciones en carne y hueso. A ver. Yo nunca fui particularmente fan de las películas animadas de Disney porque no las veía de chico. Ah, claro, entonces no tenés ese No coso tengo ese extra, ¿no? componente nostálgico. Claro. Claro, a mí particularmente, yo de niño no miraba las películas de Disney. Miraba otras cosas, o yo qué sé. De repente no tengo registro de haber visto ninguna película de princesas. Hasta el día de hoy, incluso te podría decir que no estoy seguro de haber visto La Sirenita. Ah, mira. Y, Bueno, eso es importante ahora para hablar de esta película porque es claro, sumamente válido también y es otro tipo claro, de es, aspecto. es, es otro lugar. Y me pasa que generalmente cuando entro a ver estas películas, entro bastante fresco porque, ya te digo, tengo pocos o nulos recuerdos de esas animaciones, ¿no? Aunque entiendo que es algo en donde yo estoy francamente en la minoría, porque Ujú. veo que generan un gran interés, un gran amor, no solo de los niños, sino también de los grandes, que van con mucho interés a verlas. Y creo que eso una vez más se repite en esta versión de La Sirenita, aunque no es, como bien decías, no es la primera, ¿no? Hay Ujú. bastantes más en lo que es, bueno, el historial reciente de Disney. Vos me parece que tenés a mano Yo tengo a la mano lista la entera. lista y quiero. Porque me parece que más o menos las hemos visto todas. Podemos hacer un pequeño repasito. Yo te digo título, A vos me ver, decís sí o no. A a ver ver, qué. Voy a a arrancar ver. desde 2010, en realidad, me parece que ahí arrancó un poco más la moda. Hubo algunas antes, pero tenemos Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton.
que no sé, no llega a ser tanto un live action de Sí, aquella animada, pero es un primer paso, me parece. es su primer paso y mira, me cuesta porque, o sea, yo también, justamente, no soy gran fan de ese dibujo tampoco, me gusta el libro de Alicia en el País de las Maravillas, me parece que es una buena adaptación, pero como película un poco me aburría. Ujú. Eh, no sé, siempre es una película que tengo en la lista de revisitar en el futuro, no con particular ansiedad, entonces bueno, yo te diría que es un no. Yo te diría que es un Pero no también, sí, sí. sí, pero porque en el recuerdo la tengo como una película que me terminó saturando un poco. Sí, a mí también. Y a mí, yo el recuerdo que mayor que tengo es la decepción de ver a Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas y verlo como Y dándome salió algo. volando, claro. Y lo más gracioso es que ahora vamos a volver a Tim Burton en un rato y me parece que Sí, yo al menos de mi lado con un poquito más de optimismo. Pero bueno, después sí. tenemos Maléfica, que era como la nueva, era una manera de revisitar La Bella Durmiente, pero desde otro lugar Sí. completamente distinto. Bueno, Que Maléfica, no sí, sé. Maléfica fue un rotundo, contundente no. Sí, yo también, Eh, igual. Maléfica, lo único que destacaba de Maléfica y lo que me parece genial de esa película es esa interpretación gloriosa de Angelina Jolie en plan, eh, estoy haciendo algo para mis hijos y lo estoy disfrutando. Claro. O sea, El excelente trabajo de casting sí, y sí, la sí. posibilidad de traerla, porque yo creo que realmente no es tan fácil conseguir a Angelina Jolie para que se preste a hacer este tipo de Para eso, personaje en sí. ese O sea, lugar. sobre todo en este momento de la carrera de Angelina Jolie, tipo 2010 en adelante. Yo creo que Maléfica fue la última película y la secuela, pero fueron las únicas películas importantes blockbusters que hizo Angelina Jolie Donde la vieron de su sola a época. ella como protagonista, ¿no? Sí, 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 sí. Solo Disney Volviendo la al trae, rol. porque estuvo en Eternals también. La logró Es verdad, convencer. sí, sí, Solo Disney sí, solo puede. Disney. Pero incluso eso voy a decir, a pesar de que Maléfica es un no, Maléfica 2 es un sí. Yo no vi Maléfica 2, Ah, justamente por Maléfica 1, pero claro, yo fui a ver Maléfica 2 con muy poco interés y de repente, cuando vos potenciás a tu actriz principal con una villana a la altura, y la villana era Michelle Pfeiffer. ay, me había Entonces olvidado era de esa un parte, duelo, claro. claro, un duelo de divas del Tenés un buen espectáculo. duelo ahí, tenés un buen duelo. Claro, y eso un poco, viste, hacía que la película fuera como más, tuviera un poquito más de sal. Me parece que no interesó mucho igual. Me da gracia me parece que No, te interesó más a vos que a los que ya les había interesado la primera Maléfica, porque es esa verdad, película no fue tan quedó como en el exitosa. olvido. Sí, no fue tan Eh, exitosa. y pasando, bueno, tenemos en 2015 acá sí tenés ese como esa salida a todo esto, lo que fueron estos ya remakes constantes, uno por año más o menos, que fue con Cenicienta de Kenneth Branagh. Que a mí me parece una película, sí, un Es un, sólido, un Mira, para mí es un muy funcional. sólido sí. Sí, a mí me gusta muchísimo Cenicienta de Kenneth Branagh. Ujú. Me parece una película muy bien dirigida. Me parece una película dirigida con mucha refinación, con mucha visión incluso, ¿no? Porque yo creo que en este tipo de películas, y es el problema que tuvieron las otras que mencionamos, siempre está en la duda del director de qué camino elijo. O sea, tomo el camino de un realismo clásico, de hacer un realismo, bueno, de estar todo establecido firmemente en la realidad Ujú. y a partir de ahí crear una historia con toques de magia, o hacer una película totalmente bizarra, influida por el estilo del dibujo animado y tratar de hacer un Claro, dibujo animado. sí. Yo creo que las otras dos, Maléfica y sobre todo Alicia en el País de las Maravillas, trataban mucho de tener algo de ambas. O sea, ser Puede un ser. poco realista, pero después meterse de lleno en lo que es la exageración del mundo animado y por eso fallaban. Y Cenicienta a mí me gusta porque es una obra muy clásica, muy realista. Es una película casi como una especie de Jane Austen, Sí, pero con el con el componente, toquecito bueno, mágico, con el sí, sí. toquecito mágico, que Era, tampoco está muy exagerado. era también como de esas que era bastante sencilla de hacer, era bastante fácil de decir, ok, Sí, o podemos sea, pasarla del dibujo a la realidad sin exagerar demasiado, encontrando un tono más o menos sí, funcional. ayuda también que el cuento en sí tampoco es tan estrambótico como las otras. Claro. Pero me parece que dentro de todo lo que había que hacer se hizo muy bien, había muy buen elenco, estaba todo muy bien. De estas, no sé si, imagino que me vas a incluir la otra. Debe ser la segunda preferida mía.
Ok, ahora veremos cuál es la primera, pero la verdad que no recuerdo si... No me acuerdo cuál debes haber dicho, pero bien, seguimos acá y acá ya llegó un punto donde había una vía libre para que pudiera pasar cualquiera de estos remakes, porque siguieron a La Cenicienta con el libro de la selva, ¿no? De Jon Favreau, que era una película que ya jugaba con animales parlantes y con la realidad de esos animales, con algo como fotorrealista, y que era una película que, en mi opinión, de todas estas, me parece que la que sale mejor parada de toda esta situación, porque me parece un remake que de alguna manera me parece que supera un poco el original, y que a su vez no es exactamente la misma película, y donde las partes realistas o un poco más maduras me funcionan, que es algo que en las otras no me pasa. Sí, coincido, y acá lo digo, esta es mi película Ahí favorita está. Estamos en la misma página, bien. de las de Disney, porque me parece, opino exactamente igual que vos. Esa sí yo tengo un recuerdo un poco más claro, o tenía un recuerdo más claro al entrar de la película animada, y me parece que hace todo lo que tiene que hacer, pero le suma ingredientes. Hay algo extra en esa película, hay una dedicación extra, hay un corazón extra, y me parece que eh, esta película tiene lo que después le va a faltar a todas las que vienen, Exactamente. que es la magia de Disney. Está bien, la magia, y te digo otra cosa que también me doy cuenta, lo que pasaba también con el libro de la selva para mí, es que esa película animada como tal, yo le tenía un cierto recuerdo, pero no me parecía de los mayores clásicos o de los mejores Sí, aciertos. Había un espacio como para contar algo más, para hacer algo más, para afinar o mejorar algunas cosas, y me parece que era una película que se aprovechaba de eso. sí, sin Más dudas. adelante, es más, en la siguiente película, no, en la otra, ya quedó clarísimo que no se trataba de hacer remake solo de las Sí, películas que tuvieran algo para arreglar, pero bueno. sí. Después pasamos por una segunda Alicia en el País de las Maravillas, que en mi opinión me pasa como Maléfica a vos. A mí me parece mejor la segunda Alicia que la primera, que donde no Mira, estaba yo Tim no, Burton ni nada parecido. sí, yo no la vi. Acá, a partir de ahora, vamos a ver algunos baches míos. Yo esta película no la vi. No, yo alguno debo tener. Me parece que vamos a coincidir en alguno. Pero bien, Sí. pasemos porque además tampoco era un remake en sí, ya era como algo más desconocido, ya una secuela de algo que tampoco era mucho un remake. Así que bueno, acá sí tenemos uno realmente de esos, es La Bella y la Bestia, que... Eh, Ah, no sé qué decir. Mira, yo no sé qué decirte, porque tengo muchos sentimientos encontrados. Está bien. Para mí era una película con un acierto de casting muy interesante, que era Emma Watson. Ujú. Ella trata de ponerle lo suyo, o sea, que es esa sensibilidad de actriz, esa forma muy dulce, ¿no? Que venía muy bien con el personaje. eh, Dan Stevens tampoco estaba mal como la No, no bestia. estaba mal, ¿no? Me parece que hacían una pareja interesante. El problema para mí era una película en donde no pasaba nada. O sea, es una película que justamente de vuelta volvemos a lo mismo, ¿no? El querer hacer dentro de una trama muy realista, poner un componente totalmente, bueno, a ver, que es digno de la animación, es fiel a la animación, pero es como bastante estrambótico lo que resulta ver una película de acción real en la que de repente se mueven las teteras y se mueven las cosas, se mueve el Sí, florero claro. y se mueve el candelero. O sea, eso es lo que yo creo que es el gran problema que tienen. ¿Por qué, justamente, por qué también nos gusta tanto el libro de la selva? Porque es un nene solo dentro de toda una fábula totalmente exacerbada. O sea, Claro. todos hablan, todos se mueven, todos bailan, todos cantan. O sea, cuando el entorno mismo es excesivo, vos podés perdonar que el componente humano que está en el medio, bueno, es lo de menos en realidad, porque todo el resto está manejándose Claro. en otra liga. Pero este tipo de películas, como La Bella y la Bestia, me parece que se mantienen en ese momento. Yo que sé, por ejemplo, vos tenías tipo una escena que estaba el candelero cantando y bailando, y la siguiente escena era en una taberna, Claro, era Gastón diciendo voy a matar a la bestia. Sí, sí, o de la nada tenías la siguiente escena un dramón, o Claro, algo mucho sí, más melancólico o más claro, duro, ¿viste? claro. Para mí, Eh, ahí para mí le diste la vuelta, que es lo que yo quería decir, pero me parece que le diste una vuelta mucho más técnica. Hay problema de tono. claro. O sea, Que, para mí es un que, problema de tono en es todas. que en la animación no pasa porque estéticamente o todo funciona. A ver, hay algo, ya lo voy a aclarar. Probablemente capaz que hay alguien escuchando que debe estar diciendo, ¿dónde está la sirenita? Vamos a hablar de la Claro, sirenita. estamos Es hablando de muy Sirenita. importante para mí
hacer un repaso de todo esto, incluso constante cada vez que hablas de una de estas películas, primero por los distintos caminos que toman, y siguiente también el tema que me pasa mucho con La Bella y la Bestia, me pasaba antes de verla, me pasó después de verla, que es lo que decías vos, un poco qué película estás dispuesto a hacerle el remake, por qué, cómo y qué factores podés trabajar de la misma manera que la película animada. Que lo decías vos, en el libro de la selva, por ejemplo, sí, es un niño y todo un mundo que lo rodea que más o menos funciona entre sí y no hay nada que salte de lugar. Pero además era también un cambio de tono, porque las canciones que había en el libro de la selva no estaban igual que en la película animada, estaban mucho más bajadas de tono, eran más cortas incluso. Creo casi ni que había canciones. Hay un momento, creo que hay un pedazo de una canción, alguna otra cosita. Había sí, pero bastante menos. No tenía ese mismo tono, que era un punto medio en que se encontraban en la mitad y más o menos era algo que le daba armonía a esa película. Lo que me pasa con lo que me pasa con La Bella y la Bestia es que La Bella y la Bestia, en mi opinión, es una de las mejores películas animadas de Disney, si no es capaz que la mejor. Me parece una preciosidad. Y la película que sacaste del remake, yo la miro y te digo, bueno, no tenías que haber hecho esto porque no hacía falta y porque no ibas a llegar nunca a los talones de la película animada. La película que les queda me parece relativamente sólida y me parece que la parte, como decís vos, candelabros y tal, como que funcionan sueltas las escenas, o sea, más o menos las recrean como las tienen que recrear, pero en el todo no me mueve nada. Y la película original a mí me parece una re bella, me parece muy fuerte, la verdad, es una enorme película animada para mí. Y acá me parece una historia de usar y tirar un poco en realidad. Y es además la que inicia ese punto de escenas oscuras, donde no vemos nada, donde ya entramos también en eso que tiene que ver con estas películas, ¿no? Esa característica clave de las futuras películas. Claro. Bueno, menos de la que viene a continuación, que se veía todo. Que es la de pará, estábamos en La Bella y la Bestia, La Bella y la Bestia, y sí. ahora nos toca Christopher Robin. No, perdón. Yo Te había salteado. El Rey León. No, sí, te salteaste 3. Fuiste directo al Rey León, te saltaste muchas muy importantes. Christopher Robin estuvo, que era una especie de trato sobre Winnie Pooh. Sí. Y para mí era un no muy rotundo. No pasa nada con esa película. Y me molestaba que estuviera Mark Forster ahí, porque me gusta mucho y no. O me parece que era alguien que podía encontrar algo acá y no lo encontró. De hecho, era el director de... Mark Forster no hizo Descubriendo el País Nunca Jamás. Descubriendo el País Nunca Jamás, una película preciosa. Hace esa preciosidad de película y me sorprende que no pudiera encontrar nada similar acá, porque me parece que hay factores parecidos para encontrar. Después estaba Dumbo, de Tim Burton, yo te dije que iba a volver. Es verdad, y volvió, y voy a decirlo, volvió con una película que está buena. A mí me gusta. Yo voy a defender, sí, es una película que fue bastante vapuleada en su momento. A mí me había gustado, me había parecido una película que lograba transmitirte sentimientos de una forma muy genuina. Uh-huh. A mí me impactaba incluso un poco, me llegó a impactar la historia de Dumbo. Era una película además que se encontraba con la original y no tenía otra que cambiarla, de hecho, a las cosas que tenía Dumbo la original, que digamos que no envejeció muy bien. Me parece que contaba más o menos su propia película al fin y al cabo, y lo que tenía era un Tim Burton donde estaba permitido, él se le permitía poner su estética, traer a su elenco, traer su estilo, traer un montón de cosas que en otras de estas películas como que no pasa tanto, las tenés que hacer escena por escena, salvo alguna otra cosa que quiera que cambies que hoy no está tan bien. Dumbo era como de alguna manera algo tan... no era de cero, pero era, por ejemplo, que arrancaba con la mitad de lo que tenía y después era un poco Tim Burton, era un poco la estética, era un poco otra historia. Y funcionaba. Me pareció que era yo le tengo un buen recuerdo. Y lo que más le tengo recuerdo es que me sorprende que a la gente no le gustara mucho, en realidad. Creo que no gustó en su momento. No recuerdo muy bien, pero sí sé que a la gente no le había gustado mucho. Y a mí me había interesado, me había llamado la atención. Y claro, ahora que estoy pensando, vos está bien que salteaste en realidad al Rey León porque fue en 2019. Estas, Dumbo, la siguiente voy a decir, y la segunda de Maléfica, El Rey León, todas estas son del mismo año. Es increíble, sacaban una tras de otra. Pero después de Dumbo vino Aladdin, te estabas olvidando de Aladdin. Bueno, Aladdin no la vi. Ah, no la viste, por eso te olvidaste. Claro, yo Aladdin no la vi. Me pasa algo parecido con La Bella y la Bestia. Aladdin no me gusta tanto como La Bella y la Bestia, pero era una película donde yo la miraba desde atrás, desde afuera y decía, no hagas un remake de esto, no vas a poder. Y mirándola, había un esfuerzo, me parece que había cosas que realmente funcionaban, que pensé que no iba a funcionar, pero ahí ya vi unas
unos elementos de alteración innecesarios que le quitaban a la película y no tenían el mismo efecto. Y lo que pasa con muchas de estas, no le llegaba ni a los talones de esa cosa frenética, enérgica y preciosa que tenía esa animación, y quedaban a medio camino. No me disgusta, pero la verdad que no me entusiasma de ninguna manera. Y acá sí, El Rey León tenés ahora. El regreso de Jon Favreau. Sí, y fue un regreso sin gloria. Claro. O sea, esa película de Rey León me parece que es la película que mejor marca lo que venimos diciendo ya desde la primera, ¿no? Esa guerra constante entre el realismo y la exageración animada, llevada ya al extremo absoluto de una película tan obsesionada con el realismo excesivo, que realmente en todo momento olvidó su raíz caricaturesca. O sea, es una película muy rara, muy loca de ver, porque es una película que por un lado es una adaptación bastante fiel, o sea, hace todo lo de la... Lo del Sí, Rey está León, todo, está todo. pero a su vez olvida totalmente los manierismos estéticos que hacían que el Rey León fuera una película memorable. A mí nunca me gustó el Rey León, pero Hoy, debo hoy estás confesar, con los comentarios. sí, ¿Vos con fuerte. qué te criaste vos? ¿Viendo Robocop? Me parece ¿Viendo...? que sí, me parece que sí. No, yo me acuerdo, me miraba mucho la Liga de la Justicia, ese tipo de cosas. Claro, está bien. Pero debo admitir que la película animada El Rey León, incluso sin gustarme, recuerdo escenas, recuerdo tipo, yo que sé, había un baile cuando Simba cantaba que era el príncipe y de repente se movían todos los animales. Y Sí, había sí, tipo los como colores de fondo, esa tipo escena son colores. muy, muy particulares. Claro, eso lo recuerdo, porque recuerdo los colores, recuerdo las formas. Y a mí me parece que eso, sacar todo eso y dejar solamente tipo el hueso, dejar tipo, bueno, esta es la escena, pero hecho con animales que parecen reales, eh, no, en realidad no le suma nada, porque, o sea, no le suma nada, ni desde ese lado, y tampoco creo que Jon Favreau no fue el mismo director que llegó al libro de la selva. Porque incluso en el libro de la selva habían soluciones visuales, habían movimientos de cámara, había distintos, yo qué sé, planos bastante más elaborados. Me parece que habían situaciones, incluso había como planteos que eran más divertidos. Ujú. Y en el Rey León había tipo como que todo estaba en una planicie, tipo en el Sahara, Es que y no pasaba nada. era un poco ese el tema. A ver, yo creo que en realidad no es necesariamente que como que el director entra desde un lugar ya de desinterés comparado al que tenía en el libro de la selva. A mí me parece que quizá de alguna manera quiere aplicar lo mismo, pero tiene varios problemas. El primero es que, obviamente, el libro de la selva, si vos la pasás, esa selva, esos lugares, esos ambientes, a lo real, se ven interesantes, los podés hacer interesantes, los podés hacer detallados. El Rey León en sí pasa en una piedra, en un desierto, en Sí, un... en un descampado, en un sí. descampado, es un poco así. Lo que pasa con esa película es que justamente tiene los colores, tiene los números musicales y tiene esa parte surrealista a veces, en la que ya estaba entrando Disney en los 90 con las animaciones, Sí, que le daban esa vida, ¿no? Entonces acá eso no lo podía tener. Y después la otra parte, que el Rey León lo que pasaba también en esa traducción a lo real, también decía, bueno, no vamos a cantar igual, vamos a hacer algunas partes un poco más duras, un poco más maduras, un poco más reales. Lo que pasa es que el Rey León, y esto yo lo entiendo y a la vez no lo podés tocar. Vos no le podés cambiar, sacar esos números musicales, no le podés sacar esas partes, pero entonces las haces desde el realismo y es como que es una película que no entiende para nada a la versión original, donde la historia, que me parece una buena historia, se pierde completamente y donde tenés unas secuencias como por ejemplo la enorme secuencia de la canción de, por ejemplo, de Scar en la versión original, sí, donde hay referencias a fascismo, ¿no? Una cosa así, onda animada muy, muy gigante y una que se aprovecha sí. realmente de la animación utilizando Sí, cosas muy muy impresionista, increíbles. claro, las luces y Claro, sombras y las todo. luces, sombras, exactamente. Y después tenés lo que yo te diría, definiría como una penumbra de nada, una canción sin gracia, todo sin nada. Como que le quitaste todo lo que tenía esa... Sí, eh, todo lo que tenía esa película original, le quitaste absolutamente todo. Y para mí te queda lo que en mi opinión es, si no es la peor de estas, una de las peores, porque era una película que realmente mataba a la versión original.
Sí. para traducirse de una manera que, bueno, no sé, para jugar con esa nostalgia, no sé. Sí, No sé. era una película donde no pasaba nada. Realmente Exactamente, no pasaba nada. Es que me Sí. me hacía dudar de lo que me gusta el original. A vos tampoco, Sí. a vos no te gusta mucho el original, igual te diste A mí me cuenta, gusta me parece. mucho, claro, pero claro, a mí no me gusta mucho el original, pero le valoro ciertos factores que me parece que acá ni estaban. Bien, y vamos a pasar acá unas rapiditas. Vos dijiste, bueno, Maléfica segunda, dijiste que bien, yo no la vi. A mí me Dijiste que, gustó, ok, a mí me gustó, me está bien. divirtió. ¿Viste? Porque acá ya entramos en Disney Plus, cuidado. ¿Viste la Dama del Vagabundo? ¿La viste? Yo no la vi. No, no la vi. No la Ok. vi. Mulan. Sí, Yo Mulan la vi y me pareció otra no me gustó. No me bastante gustó esa aberración, película. la verdad. Y la Sí, tenías yo, tan fácil para hacer, sí, tan sin fácil. decir, yo sin decir aberración, ahora voy a hacer la salvación. Sí vi Mulan, Ok. siempre me gustó Mulan. Sí. La animada me parece 10 veces mejor que live action. El live action vuelve a ser víctima de lo mismo. Me parece que siempre van con el mismo defecto. De vamos a hacer una cosa súper realista, pero le vamos a sacar la gracia. O sea, la gracia, a ver, ¿cómo vas a sacar a Mushu de Mulan? O sea, ¿cómo vas o sea, no podés sacar elementos que son tan fundamentales, son tan característicos del original, y tampoco compensar con nada muy interesante, porque Es eso, claro. habían algunos intentos de pelea que estaban bien filmados, pero no, o sea, el componente emocional me parece que era un todo que también aplicaba la parte fantasiosa. Y no estaba presente, no estaba, A no mí estaba nada presente. me había olvidado hasta que faltaba Mushu y toda esa parte mucho más Sí, fantástica. Falta eso, era una película que además yo para mí la tenía tan fácil para hacer, porque hacías una película de artes marciales con ese elemento sí, mágico y otras cosas místico, más sí. místico y te quedaba, era Y un tan poquito de fácil comedia y era. abrazarte un poco a eso, pero es como que se querían un poco abrazar a eso y quedaba a medias y después tenían para mí el elemento horroroso de hacer que Mulan fuera como la elegida de no sé qué cosa, o darle unos Sí, poderes místicos, algo como tan sí. innecesario y tan con unas ganas Y que aparte, de arruinar la versión original y sí. la historia de original que está buena. Si No mal no entiendo, recuerdo, no lo entiendo. también reducía bastante el componente de la pareja, ¿no? Creo Era que como algo muy sí, creo que sí. secundario, Es que sí. todos los otros personajes eran muy olvidables, más allá del personaje de Mulan. Es que es una película que además tengo bastante olvidada, pero recuerdo como esas cosas también sin Sí, necesidad, porque acá no es una cosa que era, la animación no sí. me O está sea, dejando hacer esta película. sí. Eran ganas Recuerdo de que, sacar cosas sí. nomás. Recuerdo que aparecían muy buenos actores, pero nada. Aparecía así, el elenco era bueno, sí. Pudo haber sido mucho más. Pero era una película que yo quería ver y que tenía ganas de que fuera buena, pero no. Después pasamos por Cruella, que era la versión de 101 Dálmatas, digamos, aunque ya habíamos tenido una 101 Dálmatas con Glenn Close. Eh, que fue, me parece, mejor de lo que pensé que iba a ser capaz Sí, Cruella. mucho mejor de lo que pensé que iba a Ujú. ser, sin ser una película que me encante tampoco. Pero recuerdo, con Cruella recuerdo que me parece que va de menos a más. Porque empezaba como una película estándar de este tipo de películas, tipo muy directo Disney Plus. Y sin embargo, después tenía la suerte de tener una gran actriz que era capaz de levantar y de repente volver un personaje muy estándar, volverlo un personaje con matices, un personaje carismático, incluso querible. Y te voy a presentar una gran escena. A ver. Cruella tiene una enorme escena, no sé si te acordás, que es en medio de una persecución final, ya cuando la película está medio por terminar, y Cruella de repente vuelve al lugar donde era niña, una fuente, Ujú. y es un monólogo como de 3 minutos de Emma Stone, estupendo. Yo la Debe verdad ser, que no lo recuerdo como para sí, que decirte. ella está como llorando, A mí pero pasa, o sea, que ella está como hundida, y a partir de ese discurso pasa a ser, bueno, más o menos como Scarlett O'Hara en el Viento se llevó cuando agarra la tierra y dice nunca más pasaré hambre. Una Ujú. cosa así, como un momento empoderante de ella de decir, bueno, a mí no me agarra más de estúpida. Pero tan bien defendida aparte por ella que Ah, decís, ya wow, sé, creo que ya sé cuál decís. sí, sí, Lo que me pasa con esa película es que tenía tintes de cosas que odio en estos remakes, que era el interés en conectar algo que no tenía sentido, ah, sí, bueno, me sí, acuerdo que el siempre, eso final siempre. era como incoherente en un montón de cosas, pero lo que pasa es que Emma Sí, Stone se comía el papel, estaba como claro, lo muy defendía tan entregada a bien, eso, y además era un claro, papel era tan con... buena defensa del papel. Claro, un papel además con estilo, la tenía además enfrentada como Emma Thompson. Era una película que al menos tenía su propia estética, su propia personalidad. Entonces, le tengo que dar al menos
ese esfuerzo. Y la verdad es que no era una película que me aburría. Dijiste Disney Plus y es gracioso que la tenemos asociada con Disney Plus, pero la realidad es que era una película de cine. Lo que pasa es que la pandemia la mandó a streaming. Sí, no, yo la vi en cine esa película igual. Ah, ¿ya está en el cine? Sí, va a pasar? fue de las primeras. Sí, cuando bien volvieron a abrir los cines. Tenés razón. Yo Yo creo que la terminé viendo en Disney Plus bastante más en adelante. Estados Unidos también sí, se dio en Disney Plus también. Y después, bueno, ¿querés Disney Plus? Acá tenés Pinocho, señor, de Robert Zemeckis. Sí, no, vi 20 minutos. Yo igual, vi unos 20 minutos y vi un par de escenas, llamémosle, desafortunadas. Y fue más que suficiente. Sí, llamaremos a toda la película desafortunada. La verdad no... A ver, pero eso porque también se enfrentan... Ahí hay dos potencias. Los peores impulsos de las adaptaciones de Disney junto a los peores impulsos de un realizador como Robert Zemeckis. Robert Zemeckis tiene momentos altos y tiene decisiones curiosas también. Zemeckis como que lo que él hace es tipo, bueno, él busca una tecnología nueva para explorar, pero a diferencia de James Cameron, que te puede hacer un peliculón, Zemeckis te hace una película que puede estar muy bien y después 80 fracasos del mismo estilo. Sí, pasa eso. Dicho esto, igual, yo qué sé, a mí me gustan algunas cosas de CMX. A mí también. Pero algunas cosas recientes también. Al menos sí, a mí aprecio lo interesante. Sí, Es interesante. Pero estuvo enamorado, demasiado enamorado con esa tecnología. Sí, ese fue su talón de Aquiles. Sí, que envejeció mal. Pero no, esto realmente esta película no está. Exactamente. Sí, fue un no. Y bueno, después pasamos ahora hace nada por una Peter Pan que francamente no vi. Fue de Disney Plus, la quería ver, pero no la vi. De David Lowery, aparte. David Lowery, gran director. ¿Qué hizo otra? David Lowery hizo otra, que no la estoy encontrando acá en la lista. Pero hizo la del dragón. Pete y el dragón, sí. No sé también. Tampoco la vi. Está incompleta. Dicen que es muy buena. Sí, yo escuché que es buena. Y es un buen director. Por eso también me interesa ver la de Peter Pan. Me parece que al menos algo me parece que debe haber encontrado. Claro, yo Peter Pan tengo el tema de que hace poco vi otra adaptación de Peter Pan. Vimos muchas. En acción real, que no era de Disney, que la hizo el director de La chica del sur salvaje. Sí, ¿cómo se llamaba? Y esa película, Wendy. Eso. Wendy. Y esa película me acuerdo que la habían bastardeado y a mí me gustó muchísimo. Entonces tengo ese recuerdo de esa película y no me hallé particularmente interesado en ver esta. Pero tengo recuerdo de Pan, la que hicieron la que hizo otro buen director para mí, Joe Wright, que la verdad no. Decir no es poco, me parece. No, gracias. Exactamente. Gracias. Y bueno, y finalmente llegamos acá. Y llegamos a la Sirenita. Mayo 2023, La Sirenita. Primera pregunta. Dale. ¿Qué te pasa a vos con La Sirenita animada? Me gustaría poder tener una respuesta más adecuada. Es una película que recuerdo que me gusta mucho y recuerdo como cosas muy específicas. Pero llegando a esta película, en lo que es la narración completa, no me acordaba tanto. Y en algunos, te diré que al menos viendo esta nueva adaptación, al menos la historia se me presentó bastante de alguna manera fresca, porque no la recordaba tanto. Pero obviamente La Sirenita es una película que quiero, que me gusta, y que recuerdan, aunque sea la parte estética, la parte animada, la musical, hay un montón de cosas que me encantan y que sí recuerdo. No es como otras que me pasa que he visto más seguido de grande como para decirte. Pero es una película que me gusta. Es una película que me gusta y que respeto. Y que hay que tomarla... Si le vas a hacer un remake hay que hacerlo con seriedad. Hay que hacerlo bien. Sí. Eso te puedo decir. Este es un remake que de hecho dura casi 40 minutos más que la versión original. Hay muchos cambios. Yo ya te digo, no recuerdo incluso haberla visto, La Sirenita original. No dijiste que no la habías visto, ¿no? Claro, yo la verdad que no, sí. Claro, no registro haberla visto. Entonces lo voy a decir de una manera muy clara y muy concisa. A mí me parece que es una película, esta adaptación como un público nuevo, es una película que va muy en consonancia con lo que viene, con lo que ha hecho Disney en todas estas películas. Para bien y para mal. Pero, si yo tengo que pensar en este tipo de adaptaciones, creo que tiene varios aspectos que están entre lo mejor, y los aspectos que son negativos me parece que son más provenientes del tipo de cine blockbuster que estamos consumiendo últimamente que un defecto mismo de la película. O sea, yo creo que tiene varias cosas que son realmente muy buenas, y después tiene el clásico, esto clásico que venimos viendo en películas grandes, que es tener que durar más de 2 horas y tener que ser una película larga. Me
Me parece que lo que a mí no me gusta va más por ahí. Y en lo que me gusta, me parece que es de todas estas películas que analizamos, la que mejor le pega al tono. O sea, la que mejor combina todo lo fantasioso con lo realista que quiere buscar después. Ahora, Puede ser. Ujú. o sea, para mí es una película que está como en un punto medio. Hay cosas que me gustan mucho, cosas que no me gustan mucho. Quiero escuchar más que nada tu opinión. A ver, es particular, me parece, La Sirenita como remake, porque es una película que venía muy comentada de antes, ¿no? Con una cierta sí, controversia cargada de con polémicas, de sí. polémica con por ejemplo, el cambio de piel, el cambio de color de piel, perdón, que tenía la protagonista. Sí, Y la verdad que fue algo desafortunado para la pobre Hailey Bailey, que es una actriz que me parece que tiene un rol enorme para sí. encarar ese primer rol y te encontrás como en estas cosas de una controversia que la verdad que Absurda. es absurda, es Sí. complicada y tenés que enfrentarte a eso y desafortunado, francamente. Ahora, yo voy a decirlo bien claro. Hailey Bailey puede estar tranquila porque su actuación es fantástica, su Sí. voz es preciosa y canta muy bien. Yo no sé si vos la película la viste en inglés o la viste en español. Lamentablemente la vi en español. Bien, te quitaron con la película, porque ya Sí. realmente el papel le sienta bien. Felicitaciones a ella, al casting, a que eligieron, porque está muy bien elegida para el rol. Tiene además un carisma, como decías vos, lo de la parte cuando ya no tiene voz, cuando el personaje tiene, Sí. me parece que encuentra un carisma ahí. Entonces ella, justamente que le querían encontrar un problema antes a la película y lo encontraron en ella, me parece absurdo y ella es fantástica. Sí. Yo te voy a tirar un titular. Hailey Bailey es la mejor princesa Disney que de este tipo de películas. Como princesa, de lo que me da princesa, lo que me dan esos personajes Sí, animados, sí, es posible que sí, porque los otros quizá a veces veo como a otra actriz sí, o veo otra cosa sí. y acá me parece que Acá me parece que sí. una mezcla de ese personaje y ella Sí. y O su incluso voz tal vez, lo hace o suyo. sea, claro, puede ser incluso por la novedad, ¿no? Porque no es una actriz que conozcamos. Claro, exactamente. Pero de repente el acierto está, bueno, por ejemplo, la de Mulan tampoco la conocíamos y sin embargo no pasó nada. Me parece que es mucho el acierto también de una muy buena actriz en un papel que le queda muy bien y que ella también lo hace suyo. Exactamente, lo hace Me suyo, parece entonces que, sí, se encuentra con el personaje, ¿no? Entonces es como que la asociás con eso y entiendo, está muy bien, no lo había pensado, es cierto, estoy de acuerdo con lo que decís. Mirando ahora, además que repasamos la lista, estoy de acuerdo. Ahora, diciendo todo lo que puedo decir optimista y positivo de ella, es todo lo que puedo decir positivo de esta película. A mí me pareció varias cosas. Me pareció, de alguna manera, que se engancha a un montón de cosas que están mal en la formación de estos remakes de Disney, que ahora diré sí, cuáles son. Y por otro lado, estoy muy de acuerdo con lo que decís y me alegra que lo dijeras. Es una película tan anclada a todas las cosas que están mal con el cine blockbuster de hoy, que además me duele como espectáculo, como superproducción, como espectáculo, porque quiere serlo de esa manera. Es un espectáculo, en mi opinión, muy pobre, especialmente habiendo visto películas, llamémosle superproducciones adentro del agua recientemente. Llamémosle eso. sí, sin dudas. ¿Sabes a lo que me refiero? Y ahora lo voy a decir. Sí. Pero entonces, por un lado, me parece que se aferra a muchas de las peores cosas que tienen estos remakes de Disney, porque la gente quería encontrarle un problema al cambio de quién hace la protagonista. Yo tengo un problema con los cambios que quieren hacer en el argumento, innecesarios, incoherentes, con la propia historia, que de la forma en que está estructurada, se hace incoherente en el segundo en donde se presenta el conflicto. Hay un elemento que yo digo, pero ¿por qué no pasa esto y resolvemos la película? ¿Porque alguien se olvidó de escribirlo? ¿Porque alguien no miró la película original? ¿O porque alguien dice, vamos a grabar una película animada de 1 hora y 27, creo que duró la original, vamos a hacerla de 2 horas y 15 minutos y nadie se le ocurre revisitar un poco el argumento para al menos hacerlo que funcione de principio a fin y que no tenga agujeros por todos lados? Me pareció a mí como blockbuster, justamente, no teniendo tanto recuerdo del original, a mí me pareció un blockbuster de alguna manera medio insoportable. Por un montón de cosas que seguro que vos en lo que tiene blockbuster te pasa lo mismo. Sí, a mí me pasa lo mismo. A mí lo que puedo decir es que es una película que en realidad, a ver, como espectador grande, a mí mucho no me involucró.
Ujú. O sea, yo no es que entré fascinado en la vida del mar y ese tipo de cosas. Y no, porque no existe Sí, mucho. claro, sí puedo decir que, o sea, no me parece una película particularmente mala ni nada, eh, nada particularmente, no sé, negativo. Eh, sí puedo decir tampoco, tengo muchas cosas particularmente positivas. O sea, estoy como en un punto medio. A mí me parece que es una película, ya te digo, muy bien sostenida por ella, por Hailey Bailey. Ujú. Y después tiene, o sea, a ver, tiene cosas que yo te digo, para mí el tono está bastante correcto porque nunca desentona del todo lo que vos ves en el mundo real con la fantasía exacerbada del mundo bajo el agua, que se mueven todos y bailan todos, hacen todo, todo. Ujú. Hay una escena nomás a la mitad de la película con una canción que aparecen todos ahí y comienzan a cantar y no, Es como no, la canción. no, De alguna manera es uno de los momentos más memorables de La Sirenita, te digo por si no la viste o no lo recordás o lo que claro, fuera. Que claro, es una situación en la que, al igual que te digo, cuando vi La Bella y la Bestia y pensaba cómo van a ser la parte de Be Our Guest cuando cantan los candelabros, y más o menos lo intentaban, que es lo mismo que pensaba con Aladdin y la parte del genio, cuando se presenta a sí mismo, es algo sumamente frenético, y la versión de acción real lo intentaba. Lo que me pasa acá con La Sirenita es que es una película que intenta recrear eso, y lo que tiene para presentar es tan pobre, y tan, además, casi inadecuado con el resto de la película, que me resulta como que no me satisface de ningún lado. Me parece, como espectáculo, me parece sumamente pobre. Como recreación de aquella escena muy conocida de esa canción tan memorable, sumamente pobre. O sea, yo estaba como asombrado viendo, wow, esto es lo que tenemos. Esto es lo que sí. tenemos. Acabamos de, voy a decirlo, acabamos de ver Avatar 2 con James Cameron dentro del agua, y vos me das este espectáculo dentro del agua, donde no veo nada, y donde realmente es algo pobre. Y no estamos hablando de una película independiente, ¿eh? Cuidado. No, a ver, es una Superproducción película de que Disney, sale muy cara también. grande, cara. O sea, sí, No. Para mí sí. no existe. A mí, claro, a mí lo que me ocurre es eso, ¿no? Como al no haber visto el original, verla solamente como un blockbuster, me parece que pasa lo que pasa con todos estos blockbusters. Películas extendidas, películas que tienen como una especie de eterno, bueno, cuarto acto, ¿no? Eh, Ujú. y sobre todo esa tendencia también un poco a presentar todo el tiempo secuencias nocturnas, donde no se ve muy bien. Eh, después hay, o sea, lo de siempre en realidad. O sea, yo creo que esta es una película que es en realidad lo que siempre suele pasar, con un blockbuster estándar. Lo que se meter también situaciones de peligro en un momento que ni suman ni restan. Eh, y yo te digo, también ocurre algo que yo seguramente, imagino que vos pensarás lo mismo, que a mí me pasó todo lo bueno que yo tuve con Hailey Bailey y que tuve con otros actores también, con Melissa McCarthy, que me gusta lo que hace, me parece que está bien, la llamaron para hacer eso y ella lo cumple. Javier Bardem, que me parece que no tiene mucho para hacer, Hace pero lo que cuando le dan puede. la oportunidad, de repente, yo que sé, a mí el final, cuando aparece, hay una escena que aparece él, y yo digo, opa, de repente acá estás haciendo algo, estás actuando. Y. No, pero yo qué sé, pero hay actores, él mismo incluso en aquella de Pirata del Caribe no hacía nada. Y acá de repente, yo qué sé, pone la cara, pero ya la cara te cuenta algo. Es lo que tienen los grandes actores. Y, y todo eso que yo puedo decir de Halle Bailey, que me parece estupenda, no lo puedo decir del Príncipe. Eh, Ay, yo no lo di una, igual al príncipe, ¿eh? De todas las no, cosas que no me gustaron de esta sí, película, no me cayó mal. a mí el Príncipe no me generó absolutamente nada. No me generó frío, no me generó calor. No me pasó nada. O sea, porque si hubiese sido un actor al menos muy malo, bueno, te genera algo. Pero me pasa que no me genera nada y no está tampoco muy bien. No es, Tiene la mala suerte de que no está muy bien acompañado por el director. Yo creo que todo lo que yo decía de la Cenicienta, acá le falla. Acá va a ser que son directores distintos, ¿no? Pero yo creo que acá hay un problema de dirección justamente a la hora de presentar eh, el clasicismo en las partes que tienen que ser tipo en tierra y la cosa tipo efervescente en el mar.
Para mí hay una falta de creatividad en la puesta en escena importante. La Pero primera por escena, supuesto, por supuesto. la primera escena cuando... Bueno, y sorprende viniendo de Ron Marshall, ¿no? Que es el señor que nos dio Chicago. Y que también tuvo ingenioso en Nine. Pero que de repente yo que sé, a mí me impactó una escena en la que estaba el príncipe Eric cantando y era él en un descampado, en unas Exactamente, rocas. en una tarde que realmente Sí, parecía real porque no se veía nada. Y claro, no era o un sea, ocaso, no era un atardecer, era no, la era oscuridad. tipo, sí, tipo, era tipo, no sé qué era, pero era tipo realmente, o sea, como una caminata En las rocas, ahí. en las rocas y no pasaba nada. Y digo, wow, o sea, yo entiendo lo que querés hacer, pero podés encontrar otra Yo forma, podés mirándolo encontrar pensaba otro lo lugar. mismo. Vi esa escena y dije, podés hacer esto, misma escena por lo menos con más O que color, baje, con claro, o que un por ejemplo, atardecer, o claro, que baje por pero algún lugar sí, específico, que baje no por unas sé. escaleras. Claro, que baje por unas escaleras. Ya el hecho de tener un componente de las escaleras era lo que a William Wyler le encantaba. Vos pones unas escaleras en la escena y ya te genera una tensión extra. Puede subir y ¿Entendés? bajar, Claro, que le sube puedes dar baje. una, no sé, un algo, un baile, Sí, un claro, algo, y que ¿viste? termine, claro, y que la cámara se mueve y termina mirando el atardecer. O sea, le podés encontrar una vuelta. Y me parece que a mí el gran problema que yo tengo con la película es ese. De repente me parece que hay un trabajo de dirección un poco flojo a la hora de dar la vuelta visualmente para que al menos lo que vos ves en pantalla eh, sea más creativo. Me parece que es lo mismo en la secuencia esa del musical que decimos. A mí, por ejemplo, en la secuencia no me molestó lo que pasaba, los componentes que habían en escena. Pero tal vez si hubiesen sido, si las cartas las hubiesen jugado de otra manera, yo qué sé, por ejemplo, esa misma escena, vamos a decirlo, es el musical Kiss the Girl, Bésala. Eh, si esa misma escena hubieses jugado un poquito más a lo que juega, pues yo después no vi la película, pero vi esa escenita. Si vos hubieses jugado un poquito más con los colores, hubieses hecho unos colorcitos más fuertes, no sé, Hay un jugabas poquito de color cuando hay el agua, cuando se levanta el agua Sí, y hay un azul pero medio, sí. más, No, jugar un poquito obviamente más a la más. exageración. Yo qué sé, o jugar con cara, jugar no sé, bueno, los componentes, que hay animales a los costados y que miren y que pasen cosas. O sea, si pasan más cosas en la escena te va a quedar mejor, porque va a ser una escena que va a ser más viva de ver. Yo creo que ese es el problema que tiene la película. Lucha a veces con situaciones que desde la puesta en escena podrían ser un poco más jugosas, ¿no? Yo que sé, hay otra escena también que pasa más cerca del final, que es como un engaño, y hay toda una escena que es como un banquete. Esa escena le puede haber sacado un poquitito más de jugo, podría haber sido 2 minutos más y desarrollar una tensión. Es que, es que, Eh, es que, ¿sabes lo que me pasa? Lo de la puesta en escena es gracias, porque es uno de los mayores problemas que tengo con esta película. La película original empieza y vos ves, ves una especie de coliseo o castillo o donde vive el rey Tritón, donde está el mundo de las sirenas, donde hay un mundo abajo del agua. Literal empieza con presentándome un mundo abajo del agua, incluso el contraste, porque son dos reinos, el de arriba y el de abajo. Eh, Acá la película empieza entre corales, entre plantas Unas acuáticas y ruinas. algún pescado, alguna Sí, ruina, y de repente vemos lo que parece ser, con suerte, dos corales y unas ruinas oscuras, donde está el rey Tritón adentro de una almeja, sentado como si fuera Pedro por su casa, tranquilo, con las hijas así como si fuera nada. Como si fuera nada. Y me hablan como además después, porque Úrsula después lo menciona, hablan como que era una especie de festejo o especie de celebración o no me invitaron a no sé qué, porque eso lo dice, estoy casi seguro el personaje dice sí, eso. sí, lo dice, Y yo, no ¿no te invitaron a la invitaron fiesta, una a cosa así. qué? ¿Al almuerzo familiar? ¿Sin comida? Porque yo no logro entender qué era. Era tan oscuro y tan nada y tan... casi parece que la gente de los efectos visuales dijeron, no, nos falta todo el público al costado, nos falta el resto. Porque ves una escena tan vacía de todo, que es lo que me pasa después cuando viene la canción de Abajo del Mar, que te digo que me parece algo sumamente pobre, porque además es un problema que vos me muestres una escena donde, abajo del mar, mirá qué lindo los pescados, mirá qué lindo los pulpos, mirá qué lindo todo esto, termina la canción y volvemos a la oscuridad y volvemos a no ver una sola criatura marina alrededor de la sirenita y volvemos a la nada absoluta. O sea, la sirenita tiene guardado un lugar donde tiene todos sus objetos del Sí. mundo humano, ¿no? Y hay una escena que de alguna manera se tiene que aprovechar, ¿no? Como
como que pierde un poco toda esa situación, es algo como una manera, tiene que dar como doloroso. Yo no sentía nada porque nunca llegué ni a ver qué había ahí, porque no lo veo, primero porque está oscuro y segundo porque nadie realmente se sentó un minuto a decir, ok, está esto, o la cámara no me lo quiso mostrar. Y pasa eso, tiene que ver con un tema de dirección, tiene que ver con un tema de puesta en escena, y tiene que ver con una pobreza desde lo digital, casi que parece que está oscuro porque no quieren mostrar más los efectos visuales, o porque realmente no quieren mostrar que no tienen nada en escena. Pero pasa también Sí. arriba, pasa en lo que está filmado ahí mismo, que decís vos, la escena del príncipe, que es como triste, es como aburrida, es como, bueno, terminala porque ni la canción me está llegando, ni la puesta en escena, ni nada. Es como que estamos perdiendo el tiempo. O en otra secuencia, como decís, hacen un banquete, que además me encanta el banquete, el reencuentro, todo es en el mismo lugar, todo es en las mismas piedras, todo es en el mismo balcón, todo es... Digo, ¿no hay algún escenario más? ¿No hay un poquito más de vida? La secuencia que más me dio, a mí me resultó más humano, más real, es cuando la sirenita y el príncipe se juntan por primera vez y están como en un lugar donde el príncipe tiene como sus propios Sí, recuerdos de viajes. sí. Y ahí ves una escena iluminada, ves Y objetos es una reales, linda, ves... sí, es una linda escena también. Claro, un carisma O sea, incluso en de ella, un general. trabajo físico, no necesariamente, digo, no es Sí. una escena tan hablada. Hay un mínimo grado de humanidad en una escena. Todo el resto es como pobre, es como poco, es como recreemos lo que hay que recrear porque la canción está acá, pero no le pongan absolutamente nada más porque no solo nos llegamos a los talones de lo que había, sino que además no lo vamos a intentar. Es eso lo que me pasa, es como un nivel de vago, ¿no? De algo vago, parece vago. Y tiene que ver con los remakes de Disney, tiene que ver con que además ahora tenés una fuente que la podés ir y ver cómo realmente funcionaba. Y después está el tema de lo como decís vos, el blockbuster de hoy, que tiene para mí todos los pecados que no podés tener. Digo, no me podés dar un espectáculo de 2 horas y 15 minutos donde nada me asombra de ninguna manera. Y no es que yo estoy, lo que pasa es que estoy demasiado asombrado. No, yo hasta el día de hoy me asombro con películas muchísimo más simples, que ni siquiera tienen fantasía. Pero es porque alguien se sienta un minuto y me arma una secuencia de alguna manera bien armada, con un buen trabajo de cámara, con un interés en algo, y no simplemente, bueno, ¿cuál es la canción que cantar? Bueno, dale play, muevan los labios muchachos, seguimos a la siguiente. No. Encima 2 horas y 15 minutos. ¿Para agregar qué? Porque todo lo que agregan Sí. no desarrolla más. De hecho, empeora, para mí empeora la película. Porque quieren darle cambios que no los voy a describir porque no quiero spoiler la película. Pero realmente la película tiene un tema de argumento que nada tiene sentido. Nada. Nada tiene sentido, en mi opinión. Pero bueno, Sí, ta. no sé, yo, o sea, la verdad ni fu ni fa, la verdad, si había más cambios, la sentí un poco más, una película larga en algún momento, ¿no? Pero tampoco justamente porque para mí nunca pasó de ser el estándar de blockbuster. Claro, tenés Es tan eso. bajo el listón que... Claro, sobre todo con las películas que hemos visto últimamente, me parece que va medio por ahí, ¿no? Medio de decir, bueno, está haciendo lo que hacen todas. Entonces, me fue difícil enojarme, pero tampoco me involucró mucho más. Vos sabés que igual Eh, el enojo que tengo ahora, o sea, viendo la película no me pasó. Fue como en el post de ver la película, pensando un montón de cosas, de Sí. cómo funciona, de lo que estaba, de lo que no había. Y me di cuenta realmente, pero te digo ahora, ni siquiera es enojo, pero yo tengo más pasión, estoy poniendo más pasión ahora sobre todo lo que se saltearon, que casi que la pasión que están puestas en algunas escenas. Donde... claro. Y lo que te digo, no es como que estamos hablando, ahora estamos hablando de una superproducción, de una empresa que ha hecho realmente películas espectaculares y además recientemente, y directores, te digo más, yo sé que no te gusta esta película, pero voy a referenciar porque cómo no la voy a referenciar. Rob Marshall, la película anterior, fue El regreso de Mary Poppins, también de Disney. Probablemente una película, además me parece que quizás está más barata. Vos podés decir Sí, lo sin que duda. quieras de esa película, si no te gusta, lo que quieras. Esa película, por lo menos, primero, respetaba de alguna manera la película original, o al menos quería homenajearla de una manera que era, me parece, más adecuada. Respetaba sus elementos de asombro, los repetía, pero los repetía bien, no decía, bueno, había una escena animada en la original, pongamos un dibujo, es como esa. No, hagamos un mundo animado, hagamos una secuencia animada. Esforcémonos con las canciones, hagamos un diseño de producción lindo, juguetón, con color, con vida. Había vida en esa película. Puede ser que no te guste o lo que sea, pero vos mirás la producción y había más vida. Y es el mismo director y es el mismo estudio. Haciendo también un trabajo de nostalgia, porque la secuela de Mary Poppins era un trabajo también que quería aprovecharse de una cierta nostalgia. Pero me parece que había un cierto respeto o interés en trabajar con la fuente. Acá hay un desinterés absolutamente de todo. Es copiemos la escena, la que hay,
bajemos el listón, porque Sí. más o menos eso, pónganlo todo oscuro, así podemos hacer los efectos visuales más fácil. No sé realmente si no por qué está todo oscuro, porque está todo Sí. oscuro, no se ve, no se ve. Bueno, eso no sé igual si no fue por tu copia. Yo, en el cine en el que la vi, se vio todo. A ver, se Yo vio, no es como que no... o sea, Pero, claro, o sea, yo por ejemplo, eso no te lo puedo decir, o sea, más allá de que sí se ve, o sea, se ve como se ven las películas que no son Avatar 2. pero ¿qué pasa eso? Debo decir que no hubo tampoco momentos en los que dijera, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, yo la vi bastante bien. Yo En veía a ese las sentido. personas, te quiero decir, veía una canción y podía Claro, ver quién estaba claro, cantando. No era claro. como me pasó como aquellas películas de 3D donde realmente No, era no se veía difícil ver qué nada. estaba pasando. Pero lo que Claro, voy es, o sea, yo veo una le escena y no faltaba un puedo toque ver el más de fondo, colorcito, sí. no puedo ver, digo, claro, también tiene que ver, ni siquiera tiene que ver con solo la oscuridad de la escena, tiene que ver con ponerme un color distinto a la derecha y a la izquierda y armamos un plano un poco más visualmente más appealing, más interesante, como para que yo entre en la escena. Por ejemplo, en Sí. la secuencia de Úrsula, que tiene como su cueva con los colores de las pociones y tal, son colores que resaltan, pero a su vez era como que había un plano general y era como una penumbra, hacía una penumbra, era como que me perdía Sí, era como en como la que nada. estaban. Veía lo que estaba Sí, pasando, lo entiendo, no era ese punto. Pero claro, era como. Las secuencias eran todas muy parecidas entre sí. Es más, cuando la película me parece que sale del agua, al menos hay escenarios reales y gana un montón, me y es parece, más gana más interesante. vida. Visualmente es un poco más Claro. interesante. El tema, claro, es ese. O sea, me parece que no se aprovecha tampoco del todo bien. Pero al menos hay algo más interesante pasando y que se ve de otra manera. Ujú. Sí, claro, es eso, Pero, es eso. pero bueno, para más o menos ir cerrando lo que es la Sirenita, eh, ¿en qué, ¿la pondrías en algún top? ¿La pondrías entre lo peor o lo pondrías entre lo Mira, estándar o lo mejor? Lo mejor yo ya sé que no. dudaría que es la peor de todas estas, porque realmente yo recuerdo haber estado mucho más frustrado con otras. Ahora, yo la pongo en un lugar realmente, por ejemplo, me hizo acordar mucho, al Rey León me hizo acordar mucho, porque me parece que lo que le pasa a esta película es mucho de lo que le pasaba a aquella película del Rey León, que de alguna manera perdía absolutamente todo el encanto del original, hacía menos que el original, donde no lucía como el original. Y me pasaba lo mismo que pasaba en el Rey León y me pasa acá, donde la historia se me hace. No me gusta, la historia se me hace mala, no me funciona la historia, donde sí me funciona el original. Y en el Rey León me pasaba lo mismo, ahí estaba tan carente de pasión y de vida que la historia tampoco me funcionaba. Entonces es eso, es un remake de alguna manera que hace menos, quiere casi que desde cero hace menos que la versión original. Ese es el sentimiento a lo que me refiero con el Rey León. Que es como que ya de entrada partiste desde menos. Entonces no es como que, bueno, lo intentaste, como te decía con Aladdin, intentaste hacer esa secuencia, hiciste lo que pudiste y más o menos recreaste algo que funcionaba. Acá es como que desde el cero es como menos. Y me da pena porque me parece que Hailey Bailey está muy bien. La vamos a ver en más cosas porque ya sé que creo que tiene más Sí, proyectos ahora está ahora en en color breve. púrpura en diciembre. Que no sé si va a ser también un Y musical o no sé qué cosa. es un Pero musical, es un bueno, musical. ahí tenés, por lo menos vas a poder escuchar la voz porque dudo que la traduzcan en español. Pero No, mirá, no, bueno, nunca se sabe, cada vez hay más nunca se traducciones. sabe y cada vez hay más traducciones de lo que sea. Entonces, bueno, a ella seguramente la vamos a ir viendo y me parece que tiene esa cosa de estrella y sale muy bien parada esta película, sale bien parada. Pero todo el resto a mí la verdad me quedo con poco. Me quedo con esa sensación. No la pongo en un top porque no lo pensé Sí. mucho. Vos, a ver, Entonces, vos tenés una posición. ¿Dónde la vas a poner? Si me hablaste de eh, tops. sí, yo te hablé de top 2 y se queda en el top 2. A mí me parece una película media. O sea, no me suscitó ese desagrado visual que podía generarme El Rey León o Maléfica. Eso me parece que es lo más bajo de lo más bajo. Yo la pondría en un punto medio. A mí, honestamente, no me generó algo para decir, odio esta película, me parece muy mala. No me generó tampoco nada para decir, salgo fascinado y contento. Yo me quedo en un punto medio, pero si tengo que hacer una calificación sí o no, o sea, si hay que ir a algo concreto, yo iría un no. Ok. Porque no, o sea, si bien es una película que no me molestó ver, tampoco es una película que más allá de la enorme labor de la protagonista, que realmente me parece que ella, hay que detenerse en ella, porque es una actriz que aparte aporta
una inocencia, una ternura, una sensibilidad de gestos, de acciones, de un trabajo físico que me parece que está realmente logrado, sobre todo por desenvolverse frente a una cámara con tanta naturalidad, ¿no? Sí. Y sobre todo para un protagónico que le exige mucho, porque realmente es un esfuerzo grande. Y está logradísima, me parece excelente su labor. Pero más allá de ella, es más o menos lo que te pasa a vos, pero sin el componente de, bueno, comparativo y nada más. O sea, mirando solo la película, yo digo, habría que verla por ella seguro. Pero también decís, ¿no? Ella va a seguir adelante. Y esto es un muy buen primer paso para ella, para bueno, Sí, no, al es un menos buen ser disparador, sí, claro. Sí, es un gran protagónico para ella. Pero la película no me generó nada particular. Por eso, o sea, ni bien ni mal. A mí yo obviamente creo que es claro que para mí es un no. Y en cuanto a la pasión, capaz que le pongo en realidad a esta película, capaz que cae, es una realidad también. Es como cuando a veces hablamos de Marvel y de fórmulas y de películas que hemos visto Sí. muchas y ya de alguna manera ves dónde están esos desintereses o esos tropiezos o qué es lo que está bien o mal en una estrategia al empezar una de estas películas. Y capaz que lo que me pasa también es eso, es también un agotamiento de todo este interés en hacer remakes de Disney, que yo tampoco estoy en todo en contra, porque me parece que puedes ser capaz de remakes de películas que quizá no eran tan buenas y les encontrás una segunda vida o les encontrás una manera de o igualarlas o mejorarlos o hacer ese trabajo comparativo de, mira, ahora es con personas, mirá qué interesante. Hemos visto muchas de esas y lo que me pasa acá es reencontrarme con esos problemas que hicieron que otras de esas películas funcionaran tan mal y encontrarlos de nuevo acá, bajo también esa cosa de superproducción que pasa mucho, que tiene que ver con la superproducción, ni siquiera tiene que ver con esto, con esta película en sí. También es eso, es esa comparativa. Ni siquiera tiene que ver tanto con la fuente porque no la recordaba tanto, pero es esa comparativa de, che, estás cometiendo los mismos errores que cometiste antes con estas otras películas, también te quedaron como sin vida y te pasa lo mismo acá. Es como, la lección, no la vamos a comprender, o Sí. cómo es, o tenés interés en hacer estas películas. Entonces, bueno, para mí lamentablemente es un no, y un sí para Hailey Bailey me gusta mucho Sí, sin duda. y Para canta muy ella, bien. A mí, yo soy muy de musicales, la quiero ver un musical más que Sí, sea sí, mejor. bueno, vamos a ver en qué tal la próxima que ella tiene en mente. Ella tiene, perdón, en mente no, la que tiene ya Sí, en ya tiene proyecto, camino, sí, no sé si ya es está este año en camino. realidad. Sí. Sí, es a fin de año. Pero bueno, pero en el resto, bueno, veremos. La verdad, en este caso no nos pasó nada. Bueno, Seba, entonces decinos en dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no Cine Explicado en YouTube, en donde además hace ya un año y pico hice un video, un ensayo sobre justamente los problemas para mí que había en estos remakes de Disney, que era un poco lo que me pasaba con estas películas, que bueno, me parece que no me acuerdo perfectamente cómo era, pero creo que algunos temas son, me parece, de los que continúo hablando ahora, por eso capaz que me agota. Claro, por eso ya te lo tenías tan sabido que Lo tenía volver fresco, a lo tenerlo tenía todo fresco, ahora. claro. Volver a repasarlo te puso un poco más exacerbado. Me cansó un poco. Perfecto, ya tienen plan entonces para continuar este podcast. A mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y también en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que ya que estamos haciendo todo este repaso de Blockbuster, porque estamos ahora, bueno, tuvimos Guardianes de la Galaxia, Rápido y Furioso, La Sirenita, la semana que viene seguimos en el mundo de Blockbuster con Spider-Verse a través del Spider-Verso. Vamos a ir una por una, tenemos un montón. Sí, tenemos un montón de cosas por adelante y esta ya es la próxima que tenemos en nuestro camino. Así que ya vayan preparándose los fans de Marvel, que más allá de que dijimos hace un tiempo que no íbamos a hacer más Marvel. Sí, pero yo te dije que esto no era vos dijiste, pero nos espera Spider-Verse. Yo te digo, no es necesariamente lo mismo. No es lo mismo. Bueno, vamos a creer en eso, vamos a confiar en esas palabras porque vamos a volver a los territorios del hombre arácnido. Así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.